Esta vez la entrevista a nuestro panelista fue un poco difícil la comunicación. No pude hacerlo a manera entrevista, pero creo que no, eso no le hace. Lo importante es que ellos nos cuenten todo el material. Y les había prometido que nuestro amigo Carlos Ríos, que por favor búsquenlo ya mismo en Instagram, como Carl X Cosmos, o sea, Carl, como Carl Sagan, pero con K, Carl X Cosmos, es Carlitos Ríos. Carlos Ríos, que tiene un duendecito que ese creo que es Sagú, el muñequito de los Picapiedra, el duende verde. Carl X Cosmos, búsquenlo en Instagram. Y me dijo, Chanchi, no importa que no podamos hablar, pues así como tú a tú, pero tengo toda la información de lo que nos gusta, el tema científico del espacio y lo que ya son extraterrestres, naves, invasiones y bueno, todo el mundo alien, todo el mundo de naves, todo el mundo de planetas, todo el mundo de meteoritos. Cuando venía esta cosa que todavía no hemos podido determinar, pero le decimos meteorito, que era Atlas, decíamos, ¿será que es una nave? ¿Será que no? ¿Será que por dentro viene manejando un extraterrestre? ¿Hay más de estas? ¿O hay planes para invadir? ¿O no quieren invadir? Ellos realmente lo que quieren es simplemente conocer, estar vigilando sus zoológicos. No hay una sola tierra, hay muchas tierras. Bueno, tantas teorías. Para eso invitamos a Carlos Ríos. ¿Listo? Carlitos, le vamos a dar paso en este momento para que nos cuente todo del mundo del oculto, lo paranormal, lo bizarro, lo misterioso en relación a los ovnis, los aliens y el espacio en la caja de Pandora de los 40. Muy buenas noches, querido Chanchito y queridos amigos de la Caja de Pandora. Es un honor para mí estar con ustedes de nuevo hoy en este maravilloso programa, donde vamos a compartir algunas de las noticias respecto a lo que ha acontecido con el tema de los misterios del espacio, el tema OVNI, y especialmente algo que ha mantenido bastante en vilo y atento al mundo, tanto científico como al mundo, digamos, especulativo respecto a este objeto interestelar llamado 3I Atlas. Mi nombre es Carlos Ríos, les hablo desde Bogotá, Colombia. Soy investigador del tema ufológico durante más de 30 años. También temas relacionados con la meditación, con la percepción extrasensorial y asuntos que tienen que ver con los misterios del universo. Como les digo, pues es un honor para mí volver aquí a la Caja de Pandora. Y hoy les quiero hablar un poco acerca de este objeto interestelar que, como les decía hace un momento, pues tiene en vilo y ha atrapado la atención de buena parte de la comunidad científica en el planeta y también en general del ciudadano común, dado que ha tenido bastante difusión por diversos medios lo que viene aconteciendo con este objeto. Para empezar, pues, haciendo un background rápido desde el punto de vista de la astrofísica, de la astronomía o de la cosmología. Sabemos hace muchas décadas que el sistema solar no es solamente planetas, o el Sol, la estrella principal y los planetas, sino que hay muchos otros cuerpos que forman parte del sistema. De hecho, nuestro sistema solar es mucho más allá de Plutón, que es el último planetoide o planeta reconocido. Hay muchos cuerpos en lo que se denomina la nube de Oort o el cinturón de Kuiper, cuerpos congelados, detritos de la formación del sistema solar desde hace millones de años, y que varios de estos objetos de cuando en vez son jalados por la gravedad de los planetas y especialmente del Sol hacia el interior del sistema, generando pues algunos de ellos o produciendo lo que denominamos cometa. Estos cuerpos que tienen la característica de que a medida que se acercan al Sol producen por el desgaste debido al viento solar, la energía, la radiación del mismo Sol, el desgaste sobre ellos, y como son cuerpos congelados, va produciendo una estela, una cola de material que generalmente es brillante y es lo que nosotros reconocemos y como hemos visto siempre que nos han pintado y fotografiado.
a los cometas. Desde hace más o menos 8 años, el año 2017, la comunidad científica y especialmente las ciencias del espacio tuvieron un gran impacto porque la, en la Universidad de Harvard descubrieron un objeto con una trayectoria inusual que por cálculos se determinó no provenía de ese cinturón o esa nube que les comento ahí alrededor del sistema solar, o en los confines del sistema solar, sino que este objeto venía de mucho más allá. A este primer objeto se le denominó objeto interestelar y se le bautizó como Oumuamua. Aparte de, digamos, de la extrañeza, porque fue el primer objeto en descubrirse que provenía de fuera del sistema solar, lo más particular era su trayectoria y luego la evolución que tuvo cuando llegando en determinado ángulo hasta el plano de la órbita de los planetas, tomó o hizo un cambio de trayectoria muy brusco, a tal grado que salió en un ángulo muy, muy pronunciado de nuestro sistema solar. Y eso hizo que muchos científicos, uno de ellos, digamos el más visible, el señor Avi Loeb, que fue director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Harvard, empezara a teorizar o a generar cierto tipo de ideas respecto a que tal vez no era un objeto natural, sino que se trataba de el residuo de una nave, de una tecnología extraterrestre o algún tipo de sonda, dado que el comportamiento fue demasiado extraño y no correspondía normalmente a un comportamiento de trayectoria de un objeto natural. Ahí quedó el misterio. El Oumuamua no nos facilitó estudiarlo a fondo porque fue muy rápido el tiempo que estuvo cerca de nosotros. Y a partir de ahí, pues los científicos se pusieron a la tarea de estar más pendientes de ese tipo de objetos, a ver qué otros podrían provenir de fuera del sistema solar y a través de ellos, pues estudiar cómo, digamos, se han podido formar objetos o qué tipo de composición tendrían en otros lugares de la galaxia. Y así fue como al poco tiempo se descubrió un segundo objeto interestelar que es el 2I Borisov. Lo descubrió este científico, así se le bautizó. Y la particularidad es que mientras Oumuamua nunca mostró características de cometa como tal, o sea que hubiera producido la dichosa estela o tener el comportamiento de un cometa normal, Borisov, que aunque se identificó también provenía fuera del sistema solar, sí presentó características particulares similares a los cometas que ya conocíamos y que provienen del mismo sistema. Pero también se determinó que no era realmente de nuestro sistema solar, que venía de afuera. Y así siguió la cuestión hasta que en julio de este año se descubre desde unos observatorios de Chile, justamente se les llama laboratorios o observatorios Atlas, se descubre este objeto interestelar que de los 3 hasta ahora, pues es el que ha atrapado más la atención por todo lo que ha significado su presencia en nuestro sistema. Y ha afianzado muchas teorías alrededor de la posible visita de civilizaciones extraterrestres a nuestro planeta. Tal vez, porque algunos lo piensan así, incluso el mismo Avi Loeb, podría tratarse de algún artefacto de una nave o alguna sonda extraterrestre. La realidad es que este objeto interestelar, denominado por supuesto 3I Atlas, ha presentado una cantidad de anomalías, al menos se han identificado unas 14 anomalías, en el sentido de que rompen totalmente los parámetros del comportamiento de un objeto natural, o por lo menos deja sospechas de que no fuera natural. Ha tenido cambios en el brillo, en el color, a lo largo de la trayectoria desde que fue descubierto en julio. Ha tenido unas, digamos, características que no corresponden a un cometa normal. Se suponía
que a medida que se fuera acercando al Sol, pues iba a producir una gran cola de, digamos, de material que se fuera eliminando por producto del choque con el viento solar. Y resulta que el objeto no solo no ha presentado la cola característica, aunque al principio no la presentó, ya para estas fechas presenta una cola, pero no es tan extensa y tan larga como se esperaba, sino que adicionalmente hay otra, digamos, el cuerpo rocoso, que es lo que se supone que es un cometa, se rodea como de una capa de materiales. A esa capa de materiales se le denomina coma, y a medida que va avanzando en contra del Sol o acercándose al Sol, se va produciendo un estiramiento de ese material, que es lo que produce la estela o la cola del cometa. En este caso, la coma, que es lo que envuelve a ese cuerpo sólido, presenta una protuberancia hacia el Sol. Es decir, es como si antes de producir una cola en contra del movimiento, produjera una cola, entre comillas, que realmente es la coma, así se le denomina, pero apuntando al Sol. Y esa es una característica muy rara, que sí se ha visto en algunos cometas, pero para este caso, pues es bastante extraña. Muy bien, entonces el objeto, a medida que se ha venido acercando al sistema solar interior, pasó cerca de Marte, allí se le tomaron unas fotos. Justo en ese momento la NASA pagó de alguna manera los reportes porque hubo una coyuntura con el gobierno norteamericano de temas presupuestales, y preciso eso ocurrió en el momento en que este objeto se acercó a Marte, de tal manera que las sondas que tenía la NASA en Marte pues no enviaron ningún tipo de foto, ningún tipo de estudio, y esto despertó muchas más polémicas. El objeto también ha tenido comportamientos en su composición, una composición muy extraña, demasiado níquel. O sea, generalmente estos cuerpos tienen unas proporciones similares de níquel y hierro, pero en este no se cumplen. Es una gran cantidad de níquel versus muy poco hierro. También ha presentado composiciones de algunos compuestos, digamos, derivados o similares al cianuro, o no tienen esa composición, y todo esto ha hecho generar pues cambios de brillo, cambios de color a lo largo de la trayectoria. Y de igual manera ha mostrado gran cantidad de gas de CO2, de gas carbónico, y muy poca cantidad de agua. Sin embargo, de todas maneras se ha localizado agua en este objeto. Otra, o tal vez la anomalía más particular y la que ha llevado a conjeturar en gran medida que se trate de una nave extraterrestre o algo diferente a un objeto natural, es el hecho de su trayectoria, porque llegó muy alineado con el plano del sistema solar. Además, su trayectoria pasó muy cerca de Marte, luego empezó a moverse detrás del Sol con respecto a nosotros, con respecto a la Tierra. Hubo varios días en los que no lo pudimos ver directamente porque estaba pasando detrás del Sol. Se pudo estudiar mediante algunos de las sondas o satélites que tenemos nosotros en órbita, incluso en órbita de estudio alrededor del Sol, y presentó una serie de anomalías bastante extrañas, incluso un movimiento que llevó a Avi Loeb a sugerir que estaba siendo controlado, porque aparte de que se observaron ciertos chorros, como 7 chorros que salían del objeto, el objeto va rotando y no, digamos que esos chorros se pensaba que era producto de la rotación, pero en algún momento estas estelas o estos chorros, como si algo se activara en el cuerpo, provenían de la parte, o sea, en el rango del infrarrojo. No se podían ver con luz visible, sino con luz infrarroja. Eso fue un descubrimiento muy interesante. Y además, lo más interesante es un ajuste de la trayectoria del objeto, como si verdaderamente alguien o algo lo estuviera controlando. Eso pues, ha sido otra de las anomalías más impresionantes. Y en los últimos días, que ya lo estamos viendo porque ya salió de detrás del Sol, observamos que unos estudios de la composición muestran que hay gran cantidad de objetos alrededor más pequeños
Bueno, les había dicho que es demasiado grande el objeto para lo que se supone o se esperaría fuera un objeto de esta característica. Ha resistido el acercamiento al Sol, no se ha despedazado. Y adicionalmente han encontrado en los últimos días que existe una suerte de capa en su composición llena de materiales propios de la vida, o sea, propios ladrillos de lo que es la vida. Algunos componentes de metanol y otras sustancias que son de alguna manera los ladrillos básicos que podrían generar vida en un planeta como el nuestro. Entonces, pues es muy particular. Algunos hablan de que es una suerte de sembrador de vida. Y lo interesante es que en este momento, pues, se va acercando a la Tierra. Lo más cerca que va a estar es a 1.8 unidades astronómicas, que es alrededor de 200 millones de kilómetros de distancia. O sea, no va a estar allí nomás, pero eso en temas astronómicos es muy cerca. Y el objeto se va a acercar sobre todo el día 19 de diciembre. Entonces todos los observatorios y mucha gente está muy pendiente de qué es lo que se va a observar y qué más se puede estudiar de este cuerpo celeste. Finalmente, la trayectoria va a llevar a este objeto a acercarse a Júpiter, y ahí hay otra anomalía. Por los cálculos que se hicieron y por la teoría o las hipótesis de Avi Loeb de que se ajustó la trayectoria, el objeto puede entrar en una zona al acercarse a Júpiter que se llama la zona de Hill. Ese es el límite en el cual existe, digamos, más influencia de la gravedad de Júpiter respecto a la gravedad del Sol. Es como si el objeto se hubiese ajustado para caer en esa zona donde el jalonazo gravitacional mayor y la influencia mayor va a ser de Júpiter. Avi Loeb dice que hay que estar muy pendientes. Eso va a ocurrir en marzo del año entrante, porque podría, si es algo artificial, podría tratarse de un acercamiento intencional para hacer algún tipo de estudio en ese mini sistema solar que es Júpiter con sus planetas. Entonces, pues seguiremos atentos al 3i Atlas. No se puede decir absolutamente nada al respecto. Hasta ahora podría ser o es más que todo, como la misma NASA lo dijo, se fue muy escueto ese informe que hizo hace unos días, como cosa rara, siempre nos estoy acostumbrados, pero básicamente pues, se piensa que es algo natural, extraño, pero natural. Sin embargo, ese tipo de detalles que ha presentado son muy particulares. Ya conectándolo con el tema OVNI, Chanchito y queridos amigos, pues tengo que comentarles que hace un par de meses atrás, asisto en una de las reuniones de los grupos de contacto en Perú. Hicieron una consulta a través de la técnica de los mensajes psicográficos o los mensajes de contacto, y dentro de la respuesta de asisto le llega un mensaje donde se le dicen que por algún motivo se filtró la información de este objeto interestelar, que no es un objeto natural, que se trataría efectivamente de una nave de aprovisionamiento que se estaría acercando a Júpiter, porque de acuerdo a la información del contacto extraterrestre y del contacto de Sisto, en Júpiter existiría lo que se conoce como una, unas bases. Hay unas bases de los extraterrestres en algunas de las lunas de Júpiter, entre ellas Ganines. Y sí es muy particular porque todos estos detalles del acercamiento a la zona de Hill, de Júpiter, de ese acercamiento a este planeta particularmente, todavía no se conocía o no se había determinado de manera tan clara y contundente. Y es muy interesante que Sisto recibe un mensaje donde les dicen que realmente es una nave de aprovisionamiento, pero que pues la ciencia, los científicos nunca van a decir qué es eso, sino que van a mantener, ahí estábamos en las teorías de conspiración, ¿no? Van a mantener eso en secreto de alguna forma, y que esto pues no sería sino una nave de aprovisionamiento. O sea, las que llevan, digamos, llevan materiales o recursos que se necesitan. Entonces, es interesante porque se acerca justamente a Júpiter. Va a ser el planeta donde va a estar realmente más cerca a
a este cuerpo celeste. Entonces eso crea pues una interesante pregunta, digamos una conjetura respecto a esto y al mensaje que recibe Sisto. Adicionalmente, bueno, el mismo Avi Loeb, este científico, ha alimentado bastante la posibilidad de que se trate de algo extraterrestre tecnológico. Incluso ha hablado de mini sondas que pueden ser expulsadas por el objeto más grande y que vienen a estudiar o explorar esta zona del universo, fruto pues de los cálculos que ha hecho. Él incluso creó una escala que se llama la escala de Loeb de 10 niveles respecto al estudio que se debe hacer a los objetos interestelares y cómo se podría llegar a determinar si un objeto de estos es o no de índole artificial y qué grado de preocupación debería generarnos a la seguridad planetaria este tipo de objeto. Por cierto, la misma NASA y varios laboratorios activaron algo que se llama el programa de amenazas de defensa planetaria, perdón, ante amenazas externas, por ejemplo, de asteroides o de cometas que pudieran impactar en el planeta Tierra, y la activaron dentro de este marco del 3i Atlas. No es que el 3i Atlas vaya a chocar con el planeta Tierra. Lo que se dice es que activaron digamos, estos sistemas de defensa planetaria, aprovechando pues que está acercándose este objeto y aprovechando poder de alguna manera coordinarse y bueno, poder estar listos ante la eventual amenaza de un cuerpo celeste de estas características. Entonces, para que lo tengan claro, porque hubo muchas especulaciones y mucha gente que estaba muy asustada, pensaban que esto iba a ocurrir, tal vez que iba a estrellar contra la Tierra. Bueno, esto es a grandes rasgos, queridos amigos, la información del presidente. Hay un dato también dentro de las cosas particulares de este objeto, es que el punto desde donde viene, que fue calculado por los científicos y por el mismo Bill, la dirección de la que viene el objeto desde el espacio profundo, hace varias décadas atrás, más exactamente por allá en el año finales de los años 70, principios de los 80, cuando se dio la famosa detección de la señal WOW, una señal captada en un radiotelescopio en Estados Unidos, que quedó bautizada como señal WOW porque el científico que la descubrió notó que los patrones y parámetros de la señal parecían más artificiales que naturales y por eso le puso WOW, pensando de que podría tratarse de una señal de índole extraterrestre, tecnológica, una marca tecnológica de índole extraterrestre. Entonces, desde ese momento, pues quedó bautizada como la señal WOW. Lo interesante que se descubrió es que el objeto interestelar 3i Atlas, en esas fechas, de acuerdo a la trayectoria que trae, estaría muy cerca de la zona de donde provino, donde se captó la señal WOW, a tal grado que Avi Loeb llegó a decir o ha llegado a sugerir que el mismo objeto podría haber sido el que generó la señal en ese momento. Más cerca de la Tierra, al objeto se le han detectado señales de emisiones de radio que podrían ser naturales, pero que guardan ciertas proporciones, digamos, periódicas en el tiempo muy, muy constantes. De tal manera que, pues, otra de las anomalías y otra de las características extrañas de este objeto interestelar. Seguiremos atentos a lo que evolucione, a lo que ocurra con el 3i Atlas y Chanchito y queridos amigos, pues, en algún momento, pues, que ustedes deseen, pues, podemos ampliar o comentar un poco más sobre este objeto. Relacionado totalmente con el tema OVNI, producto de todas estas hipótesis que les comento, y de las cuales hay muchas variaciones, muchas variantes, y bueno, ha habido grupos o personas que dicen haber recibido mensajes y que sí se trata de una nave, etcétera, pero eso hay que tomarlo con pinzas, con cuidado, hay que ir poco a poco y pues estar muy atentos a lo que realmente podría llegar a ser. Por otra parte, pues esto ha generado también que mucha gente se pregunte si ha habido civilizaciones extraterrestres que nos hayan visitado o nos estén visitando.
Ya lo hemos hablado en otros programas, que de acuerdo a la información que se tiene a nivel ufológico, no solamente la ufología clásica, sino uniendo parte del tema del contacto y también de la ufología ancestral, todos estos grandes misterios a lo largo y ancho de la historia de la humanidad que nos conectan con el cosmos y con la posible visita de civilizaciones del espacio, pues tenemos que decir que, según todo esto, sí hemos sido visitados por seres que provienen de otros lugares del universo, de otros lugares de la galaxia. Hay muchos indicios que indican, valga la redundancia, que esto es muy posible, que esto es así. No solamente por lo que les digo, tantos vestigios antiguos que no tienen mayor explicación de cómo pudieron haberse creado o hecho, a menos que hubiese habido una civilización muy avanzada humana en el pasado remoto, que es otra posibilidad, o hayamos sido visitados y de alguna manera influenciados o ayudados por algún tipo de civilización ajena al planeta Tierra. Dentro del campo del contacto, sobre todo, es que se habla de la visita a nuestro sistema solar y a nuestro planeta de civilizaciones muy evolucionadas que incluso tendrían unos parámetros, una agenda del por qué, un plan, el por qué nos visitan. En ese orden de ideas, y no solamente Cito Paz, sino varios contactados y varias personas han afirmado que estos seres tendrían bases en Marte, bases en Venus, bases en las lunas de los planetas gigantes, tanto Saturno como Júpiter, y que desde allí nos estarían no solamente, eh, diríamos, vigilando, eh, estarían pendientes del proceso de nuestra humanidad, sino que también estarían interviniendo de alguna forma en ese proceso. Hay, digamos, libros sagrados o libros místicos como el libro Durantia, que hablan de diversos seres que visitan el planeta Tierra, aunque allí no lo llaman extraterrestres, pero que por las características de lo que dicen, pues da la sensación o se conectaría mucho con este tipo, digamos, de experiencias o este tipo de encuentros. También a lo largo y ancho del mundo, los libros sagrados, estos sí, de las diversas religiones, dan cuenta de la visita a nuestro planeta de mensajeros del espacio, algunos de ellos llamados dioses o ángeles, que de nuevo influencian o afectan de alguna manera la vida en el planeta, especialmente afectan a la humanidad en unos sentidos o en otros. Entonces aquí tenemos pues realmente gran cantidad de datos, ideas, conjeturas, hipótesis acerca de la visita de estos seres a nuestro planeta y a este sistema y cómo ellos podrían estar más cerca de lo que creemos. Tan cerca como lo que han teorizado varios autores, incluso científicos, por allá desde mediados de la década o sea, de mediados del siglo pasado, acerca de la posibilidad de que la Luna hubiese bases extraterrestres y no solamente bases, sino que la Luna misma podría tratarse de un cuerpo artificial o colocado intencionalmente en la órbita terrestre para tener algún tipo, una suerte de estación espacial, para tener algún tipo de control sobre la evolución del planeta y sobre la evolución de la humanidad. Recientemente, en el año 2025, pues en varias de las observaciones que se hacen de la Luna, se han encontrado como objetos que sobrevuelan la superficie lunar, eh, algunos muy sugestivos, incluso con la forma clásica de los ovnis tipo tic-tac, y la verdad, pues hay que estudiar mucho más estas grabaciones. Pueden ser errores por temas de enfoque, pueden ser, hay que mirar los planos, si realmente los objetos están sobre la superficie lunar o tal vez están mucho más cerca y simplemente se sobreponen a las imágenes, pero sí existen varias características también de la luna que no terminamos de comprender y que nos hacen pensar que tal vez allí haya algo más o, mm,
o estemos ante un objeto que no es del todo natural. Eso se sigue estudiando, se siguen, digamos, generando muchas teorías al respecto. Recientemente se habla incluso de que los chinos en sus exploraciones lunares eh, han encontrado ciertos vestigios, ciertas cosas, sobre todo porque están trabajando en el lado oculto de la luna, pero como les digo, se queda en eso, en comentarios, no hemos visto mayores informaciones y bueno, sigue pasando lo que ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo y es que las agencias de investigación espacial, independientemente del país que sean, difícilmente van a dar una noticia como estas porque finalmente hay como un control absoluto de la información que pueda surgir de las diferentes agencias espaciales, porque hay acuerdos también internacionales respecto a eso. Bueno, querido Chanchito, queridos amigos, creo que no es más por hoy. Un gran abrazo, un gran saludo de Navidad a todos ustedes y también deseándoles un feliz año 2026 lleno de mucha prosperidad, de mucha salud y sobre todo de que podamos dilucidar mucho más de todos estos misterios de los ámbitos del espacio, de los ovnis, de la ufología, de lo paranormal, porque todo esto nos conecta con realidades superiores que también forman parte de nosotros y que nos conectan a planos diversos, no solamente en este universo, sino en diversos universos. Gracias, Chanchito. Un gran abrazo para ti y para todos. Feliz Navidad y nos seguimos encontrando en otra oportunidad. Mi nombre es Carlos Ríos desde Bogotá, Colombia. Si quieren mantenerse en contacto conmigo o seguir algunas de las cosas que hacemos, pueden contactarse a través del WhatsApp 315-310-4088, 315-310-4088 o por Instagram a la cuenta @Carl con KARLX Cosmo, Carl Cosmo. Ahí me pueden encontrar en esa cuenta. El año entrante tendremos sorpresas, esperamos hacer algunas salidas de campo, salidas de contacto, salidas de avistamiento, entonces para que estén pendientes y podamos tal vez encontrarnos en alguna de ellas. Un gran abrazo, Chanchito, muchas bendiciones, hasta pronto.